Continuamos hablando sobre los grupos sociales y el conocer y el conocerse. Hablemos de ello, de los grupos sociales. Vive como quieras, pero deja vivir a los demás. Si consideramos al ser humano como un ente social y producto de relaciones sociales inmerso en una problemática histórica determinada, aceptamos la importancia de aprender a interactuar en grupo. El grupo se define como un conjunto de personas que interactúan de manera organizada y que tienen objetivos comunes. También se define como la unión de dos o más personas. Elie Chenoy considera que el grupo social es un determinado número de individuos unidos en una red o sistema de relaciones sociales. Según Juan Francisco Martínez, los orígenes del grupo social se remontan a los tiempos prehistóricos, cuando el hombre sintió la necesidad de agruparse para enfrentar los problemas que a diario confrontaba en su medio hostil. Soria Murillo Fuente lo define como un todo formado por fracciones, y ese todo puede estar o no integrado por la cohesión de todas sus partes. Los psicólogos conductistas dominicanos lo definen como aquel cuyos miembros interaccionan entre sí. Se perciben como una unidad y están unidos hacia el logro de objetivos comunes. En cuanto a las condiciones para que un conjunto de personas se convierta en un grupo real, debe tener una serie de condiciones. Tales serían: un objetivo común que supere los intereses particulares y que sea asumido por todos los participantes. La disposición de todos los participantes o deseo de trabajar cooperativamente. La existencia de redes de comunicación fluidas, en todos los sentidos y en todos los niveles. También la existencia de un esquema referencial, es decir, de un código común, el cual se crea a través de discusiones, análisis y elaboración grupal. Los participantes deben conocerse, y cada uno debe aportar según sus conocimientos, capacidades y habilidades. El grupo debe responsabilizarse de su proceso de aprendizaje. Esto, pues, implica esfuerzo por parte de cada uno de sus integrantes. La dinámica de grupo se refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su vida y que los mueven a comportarse en la forma en que lo hacen. La interacción recíproca de estas fuerzas y sus resultados sobre un grupo dado constituyen su dinámica. El grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la interacción de los individuos y ella misma induce a cambios en ellos, en los individuos. Las dinámicas se utilizan para cohesionar, fortalecer, dinamizar, romper el hielo, relajar, animar y terapiar. En cuanto a las técnicas, diremos que estas son instrumentos o medios para el logro de objetivos y dan las estructuras necesarias para la consecución de los mismos. Utilizadas adecuadamente, activan los impulsos y las motivaciones individuales y estimulan la dinámica interna y externa. Las técnicas de grupos favorecen las relaciones humanas, el trato personal y social, propician el surgimiento de habilidades, enseñan a pensar y a escuchar y facilitan el trabajo individual y grupal. En cuanto a las características que definen el grupo, diríamos que un sistema propio de roles, donde cada persona tiene una función que asume con responsabilidad, un sistema de estatus, donde cada uno tiene prestigio y su conducta se regula por normas, un sistema de pautas o normas, es decir, una conducta ajustada a las reglas que son elaboradas por el grupo, un sistema de control para quien viole las normas, una conciencia de grupo, sentirse parte de él. Discutir en un grupo implica, pues, tener algo que comunicar, desear comunicarlo, formular ideas, expresarlas y fundamentarlas, saber escuchar, ser receptivo, ser capaz de entender lo que otros comunican, analizar, comparar, reconocer aciertos y fallas, lograr construir un aprendizaje. Nombraríamos varios tipos de grupos. Los científicos, entre ellos los sociólogos, utilizan diversos criterios para clasificar los grupos. Por ejemplo,
Los pueden agrupar de acuerdo con sus características o propiedades, número de personas que lo integran, o por el grado de cohesión, o sea, solidaridad, ese nivel de intimidad. La atracción interpersonal es quizás una de las razones más importantes para unirse a un grupo, la cual está ligada a la ideología que sustenta cada persona. Esta atracción también depende del sexo, de la edad, de las razas, del estatus, del nivel socioeconómico y características de la personalidad. A veces, sin embargo, una persona se une simplemente por estar de acuerdo con las metas del grupo. Veamos la clasificación que es más generalizada en cuanto a grupos, microgrupos y macrogrupos. Según el tamaño o volumen, los grupos se dividen. Grupos pequeños o microgrupos. Estos son aquellos que poseen de 2 a 30 personas y pueden ser en parejas o triadas. Grupos grandes o macrogrupos. Estos son aquellos que tienen más de 30 personas. Grupos de contacto directo y de contacto indirecto. Entre ellos, los grupos de contacto directo son aquellos en los que las relaciones se producen en presencia unos de otros, o bien a través de algún agente intermediario o de elementos no personales como serían señales, escritas, códigos. Se les llama también grupos de cara a cara. Ejemplo, un grupo de amigos. Los grupos de contacto indirecto serían aquellos donde la interrelación se realiza de manera, indirecta. Estos grupos tienden a ser macrogrupos, mientras que los directos suelen ser microgrupos. De los grupos afectivos. Estos serían aquellos donde reina la simpatía y el gozo. Es importante para ello la necesidad de estar juntos por lazos amistosos y afectivos. Nombraríamos también los grupos utilitarios. Estos son aquellos que tienen como fin alcanzar el resultado de un objetivo. Y entre los grupos espontáneos y artificiales nombraríamos los grupos espontáneos, que son aquellos que surgen de manera natural sin proponérselo. En ellos existen vínculos estrechos, suelen ser propios de los microgrupos. Tendríamos también los grupos artificiales. Estos, por el contrario, se ven obligados a surgir. Los vínculos son escasos, lo que condiciona los resultados obtenidos. Ejemplo, el grupo que se forma en el laboratorio para investigar. Y en cuanto a los grupos primarios y secundarios, de los primeros diríamos que se caracterizan por una operación íntima y cara a cara. Son primarios porque se fundamentan en la formación de la naturaleza social y de los ideales del sujeto. Los objetivos son comunes y se convierten en un nosotros. Por eso son de contacto directo, afectivo y espontáneo. Mejor ejemplo, la familia. De los grupos secundarios. Aquí se caracterizan por ser una asociación fría e impersonal, cuyas relaciones entre miembros son limitadas. Se crean para lograr una meta. Son artificiales y utilitarios y los sujetos son evaluados por lo que pueden hacer por el grupo, no por lo que son como personas. Y de los grupos formales e informales, de estos diríamos que desde el punto de vista de la organización, los grupos pueden ser organizados de un modo formal. Esto es, con unas reglas y una jerarquía explícitas y reconocidas por sus miembros. Estos grupos los llamaríamos formales. En los informales, los grupos informales, la organización tiene un carácter implícito. Están conformados según un rol y una jerarquía de estatus de carácter difuso y sin reglas estructurales. Hablemos de los roles principales de los miembros del grupo. Los diferentes roles o papeles que cada persona asume dependen básicamente del tipo de personalidad de cada miembro. Algunos de ellos son, por ejemplo, el líder. Este es el que mejor encarna los fines del grupo, es entusiasta, dinámico y responsable. Siempre está dispuesto a ayudar y a cooperar con los demás. Luego nos encontraríamos con el seguidor dócil. Este es el que busca protección,
suele ser el amigo bueno del líder, es obediente y tranquilo. Tendríamos también al oposicionista. Es el que lleva la contraria por sistema. A veces lo que busca es sobresalir o el puesto del líder. Luego tendríamos al chivo expiatorio. Es el que carga con todas las culpas para redimir o disculpar al grupo y todo se le pega. También nombraríamos al marginado, es el que está aislado del resto del grupo. Y otro, el rechazado, el que no desea pertenecer al grupo y está ahí por obligación o compromiso. Hablemos de la influencia del grupo en la persona. El comportamiento de una persona está regulado en un 90% por las actitudes e ideas del grupo al que pertenece, bien familia, amigos, iglesia, religión. Si pertenecemos a un grupo con inquietudes sociales, terminaremos participando de esas inquietudes sociales. Con razón dice un viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. El grupo influye en la persona en 3 aspectos. 1. En el desarrollo de su personalidad. 2. En la formación de su identidad y libertad. Y 3. En su conducta, la manera de ser y actuar. Y la influencia del individuo en el grupo. Según las funciones que la persona ejerza sobre un grupo, la vida de éste y sus actividades se verán afectadas, por ejemplo, en la función ejecutiva. Esta se da cuando un solo individuo coordina, supervisa y estimula las actividades del grupo. La función planificadora. Esta se da cuando un individuo programa las metas del grupo. La función de juez, que se da cuando un individuo ejecuta todas las actividades y las controla. Del trabajo en equipo y el manejo de conflictos, diremos que un equipo es un conjunto de personas interrelacionadas que se organizan para cumplir una tarea. La base fundamental es la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Y las características que los definen serían un objetivo y fin común, que cada persona se percibe a sí misma como parte del equipo, una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes personas, responsabilidades compartidas por los miembros del equipo. Las actividades se desarrollan en forma coordinada y planificada. Los programas se realizan en beneficio de todos. Se establece una relación de equidad. Y entre sus miembros existe interdependencia. ¿Y cuáles serían las condiciones de los miembros de un equipo? Pues serían reconocer que se necesitan unos a otros, una identidad propia que les defina y les dé coherencia, una capacidad de establecer relaciones satisfactorias, un espíritu de autocrítica, una responsabilidad para cumplir los objetivos, una capacidad de autodeterminación con una iniciativa, la tenacidad, optimismo y un deseo de superación. Y si surgen conflictos, hablemos de ellos, de la solución de conflictos. Antiguamente el término conflicto significaba pelea, batalla o lucha. Unos ganaban y otros perdían. Una parte salía lastimada, ya que había una sola solución y por lo tanto había que eliminarla. Hoy ese significado ha cambiado, por entenderse que es una relación entre partes en las que ambas procuran la obtención de un objetivo. Las dos ganan. El conflicto es inherente al ser humano, es decir, es parte de la persona. Es un proceso con varias alternativas. Crea diálogo y confianza y con él se aprende a negociar. Luego, resolver conflictos de una manera acertada es una de las tareas más difíciles en la vida de un grupo, pues supone que se aprenda a pasar por alto las diferencias y que se trate de llegar a un consenso. Se conocen 3 métodos para lograr resolver un conflicto: la fuerza, el arbitraje y la integración. La fuerza. Este método implica que la persona o personas del grupo que tengan mayor poder,
físico, militar o económico, resolverán el conflicto conforme a sus propios deseos, obligando al resto del grupo a obedecer. El arbitraje. Este es un método en que las partes convienen voluntariamente someterse a la decisión de una autoridad determinada. El arbitraje puede terminar con una victoria total para una de las partes o bien con un compromiso donde cada parte cede un poco y logra otro poco. Y la integración. Este es el único método por el cual se puede solucionar un conflicto adecuadamente. Es un proceso basado en una discusión y en el que se elabora un acuerdo que integra el pensamiento de todas las partes en conflicto. Estos acuerdos no siempre se logran porque presuponen en los participantes una disposición y capacidad de solución. Actualmente a este último se le llama mediación o negociación. La Universidad de Harvard ha desarrollado un método de negociación de conflicto basado en 7 principios básicos que permiten la solución pacífica. Dicho método toma como punto de partida el desarrollo del ser humano. Estos principios son: comunicarse siempre en 2 vías y sin condiciones, construir una relación en la que se trabaje conjuntamente y en la que se manejen las diferencias, clarificar los intereses de las partes, generar opciones que satisfagan los intereses de ellas, de esas partes, encontrar criterios objetivos con los cuales se puedan evaluar y mejorar las opciones, pensar en las mejores alternativas si no se logra un acuerdo, generar compromisos claros que estén basados en acuerdos que las partes puedan cumplir.